pero no se los enseñé. Entonces, ¿tú lo tienes acá? Ajá, para que lo veamos así rápido antes de abordar el tema de la clase. ¿Y los cuadros? Sí. Bueno. Ya les mandaron los cuadros y el programa. Entonces, pregunté acá afuera cuánto cuestan los libros de Nery Muñoz. 150. Yo les hago la sugerencia que compren algún libro, porque si no lo compran, lo van a comprar el día que se examinen, porque de todas maneras hay que... Y ahí lo bonito de estos libros es, consta que no comisiono, pero lo bonito es que tiene ejemplos de redacción y pues yo creo que sí vale la pena, porque no todo nos da tiempo de abordar. Están los esquemas también, y pues están pues casi todos los ejemplos y guías, ¿verdad? De todas maneras, hoy precisamente pedí allá en el archivo, porque ¿a dónde debe remitir el notario los expedientes de jurisdicción voluntaria? Al archivo de protocolos. En la mayoría hay una excepción que la vamos a ver, pero pues pedí unos ejemplos, ¿verdad?, para tener un poco más actualizada la información, y me dieron varios, me dieron de hecho bastantes más, fíjate. Entonces se los voy a compartir posterior a que veamos el punto y previo a la redacción, porque no es lo mismo que veamos acá, pues que vean los esquemas o que les dé la explicación, porque la redacción pues no es lo mismo a veces también en los ejemplos que ver un expediente real, ¿verdad? Tal vez tendrá algún error por ahí, porque por ejemplo he visto en algunas que por ejemplo las actas notariales llevan puntos y las escrituras públicas llevan cláusulas, ¿verdad? Es una de las diferencias. Pero hay veces que pues por ejemplo en una escritura pública colocan, en vez de cláusulas colocan puntos. Entonces ahí sí ya no podemos hacer nada, pero es lo que ustedes no tienen que hacer. Pero en sí lo que me interesa es que ustedes vean, ¿verdad?, un expediente real. Lo mejor es la mejor guía, ¿verdad? Y ver cómo se hacen las publicaciones. Realmente yo recuerdo cuando realicé mi práctica, que hace mucho tiempo, hasta subió el arancel, ¿verdad?, el tema en el diario de Centroamérica y en esa época. Y carísimo el puro. Entonces me dejaron un expediente en mi práctica tirado, porque nosotros sí teníamos que hacer práctica, lo cual para mí era bastante bueno. Y dejaban los expedientes a medias los usuarios, entonces tenían que volver a empezar un nuevo expediente y así. Realmente era muy bueno realizar pues, este tipo de práctica en las audiencias, en laborales. Me recuerdo que me tocaba ir a Escuintla, porque ahí la realicé, en esos buses Esmeralda que ya de verdad no sé cómo estamos vivos, porque realmente son bárbaros para manejar, ¿verdad? Sí, aprendí todas esas canciones de Bronco. Entonces realmente, pero es una experiencia bien bonita, la verdad. Saben que lo más bonito que me dijo una usuaria fue: mire, licenciada, así me decía, no me había grabado, pero me dice: mire, licenciada, yo creo en la justicia porque usted me ayudó. Entonces es algo que lo motiva a uno, de verdad. Y siempre recuerden que nosotros, ustedes cuando se gradúen van a realizar un juramento donde vamos a apoyar a gente, ¿verdad?, de que no tiene los recursos económicos. Eso es parte de nuestro juramento. Muy bien, en la pantalla está el ejemplo del trabajo que vamos a ponderar. Acá está a 10 puntos, pero voy a tratar de... Es tentativo, no está todavía, puede ser más, ¿verdad? Porque tenemos que ver también el tema de la conferencia, ¿verdad?, la organización, tenemos que hacer comisiones, y la verdad que sí es bien importante. Ustedes tienen gracias a Dios, la posibilidad de socializar, ¿verdad? No sé cuántos años pasaron sin tocar, unos 3 años, ¿no?, ¿verdad? Entonces, creo que, díganme si no les gustó ya adaptarse otra vez a este sistema. Ya me imagino esos resultados, ¿verdad?, de exámenes, pero bueno, también sufrí decepciones, pero bueno. Entonces, realmente ustedes tienen un buen promedio, porque todos se juntaban en el McDonald's, no me mientan, porque se juntaban ahí en grupo a responder, porque tenían hasta los mismos errores. Pero bueno,
En lo que proyectamos están las instrucciones, se los vamos a compartir, lo único que vamos a variar posiblemente sean los puntos, pero tratamos ahorita de abarcar de mejor manera nuestro trabajo. ¿Lo quieres explicar? ¿Sí? Bueno, buenas noches. Muy bien, el trabajo consta de dos etapas. La primera etapa pues, son los cuadros que ya tienen ustedes, que se les compartió ayer en la noche. Entonces, en ello tienen que hacer a mano. El trabajo es completamente a mano este año, por decisión de que consideramos que es más indispensable que vayan haciendo a mano. Entonces deberán realizar a mano cada uno de los procesos de jurisdicción. Esos son los cuadritos que ya tienen compartidos. Yo creo que ustedes adelantaba eso, por lo menos ya saben que eso deben de hacerlo. En el caso de los cuadritos, pues ver el orden lógico, limpieza, ortografía y los documentos que vayan haciendo en clase, que era lo que les explicaba la licenciada anoche. Entonces, supongamos que en 15 días que nos toca vernos otra vez, vamos a hacer una práctica de redactar el encabezado de un acta. Y antes de que se retiren, por ejemplo, vamos a empezar sellando la hoja con Rosy. Entonces, esa hoja sellada va dentro de su trabajo. Eso es a lo que se refiere con los trabajos que van haciendo dentro de. ¿Qué es lo que deben de realizar? Entonces, lo que deben de elaborar es el expediente de los trámites de jurisdicción voluntaria. ¿Qué tienen que verificar? La normativa, que es lo que vamos a estar desarrollando en clase, libros de texto, investigación en el Archivo General de Protocolo, que ya la licenciada les ayudó con esa parte, de no tener que ir hasta allá, y anotaciones de clase que tengan. Entonces, con base a eso, van a ver el proceso, por ejemplo, el proceso sucesorio intestado. Entonces ya ahí ustedes van a ir viendo qué documentos van desarrollándose en la clase y esos son los documentos que deben de elaborar. Y eso es lo que en esencia en general van a tener. ¿Se recuerdan que ayer la licenciada les dijo que todo trámite inicia con 3 documentos? ¿Cuáles son? Vale. Todos tienen que iniciar con eso. Un acta de requerimiento, una primera resolución que es de trámite y luego la notificación de la primera resolución. Hasta ahí todos los expedientes inician igual y de ahí lo que tienen que ver es, dependiendo del trámite, qué es lo que prosigue para poder armar el expediente. ¿Dónde va a ir? ¿Dónde debe de ir incluida la Procuraduría General de la Nación? Y no solo indicar a continuación remito expediente a la Procuraduría General de la Nación, sino también cuál es la respuesta que debiera de tener. En eso, tanto el doctor Neri Muñoz como el doctor Alvarado Sandoval y el doctor Gracias tienen bien desarrollados los ejemplos de cómo se hace cada uno de los expedientes. Es bueno que consulten esos libros para que les sea más fácil. ¿Cómo lo van a presentar? Pues ya una carátula, un índice, anotaciones de los principios de jurisdicción y el expediente de cada proceso. En este caso lo vamos a pedir empastado, ¿no? Entonces deben de tomar en cuenta el tiempo que les va a llevar empastarlo para que puedan lograrlo finalizar. Y en esencia pues el evaluador de limpieza que sea entregado como se solicitó en tiempo y forma y no se aceptarán trabajos fuera de tiempo porque eso sí nos complica un montón la asistencia. Sobre todo porque así como nos pasó el semestre pasado, dijeron, licenciada, cambie la fecha, pero ya cuando es de pedir notas, no recuerdan que cambiaron la fecha. Entonces ahí estaban ya, mire, pero ¿cuándo van a publicar notas? Pero mire, ¿cuándo van a publicar notas? Entonces se complica porque el proceso que les lleva a ustedes nos lleva a veces el doble de tener que sentar y revisar cada uno de los expedientes. ¿Alguna pregunta o duda? El documento se lo vamos a compartir con la salvedad de que la nota puede variar, no a menos, sino probablemente a más, pero eso va a depender mucho de cómo sea el funcionamiento del respecto. Listo. Muy bien, es para que lo tomen en cuenta la importancia que va a tener la realización de nuestra redacción, ¿verdad? Acá. No olvidar pues que se califica limpieza, orden, ortografía. Nosotros estamos obligados a calificar la ortografía. A veces pues da una pena, créanme, que ver que notamos con faltas de ortografía, Dios mío. Yo recuerdo cuando era pequeña mi mamá me equivocaba en una palabra y me ponía a hacer placas. Entonces realmente, no sé, llama a un notario y dice, mire licenciada, ¿por qué me suspendieron un mandato? ¿Por qué? Si yo coloqué bien el número. ¿Cuál es el número que tiene?
115, buscamos en el sistema y aparece. Sí, licenciado, si bien es cierto, usted colocó 115, pero lo único que colocó 100 con ese. Entonces, no es lo mismo, porque el diccionario de la Real Academia Española tiene un significado 100 y nosotros no podríamos tomarlo como 100 de centenar. ¿Sí? ¿Iba a decir? Papel español o papel bond, porque protocolo no, primero no aceptan y segundo, acá lo tienen prohibido la imitación de protocolo y estos documentos no van dentro del protocolo, sino que es fuera del protocolo, que se realizan en papel bond, ¿verdad? Yo sé que a algunos se les complica seguir la letra recta y todo, lo podemos hacer en papel español, nada más, solo esos dos tipos, ¿verdad? Papel bond o papel español, para que pues, se les facilite. Traten de hacer un buen trabajo, porque esos trabajos les van a servir para el futuro. La verdad es que a mí me dicen, mire licenciado, usted mucho los consiente, déjenles que vayan a investigar, a ellos que miren qué hacen, ¿verdad? Claro, yo les doy los ejemplos porque realmente yo sé que si van al archivo no se los van a dar. Entonces, realmente mejor se los voy a compartir que les sirva a ella, pero vamos a analizar, por favor. Ustedes a estas alturas no hacer como robot y venir y copiar como que son planas, no. Tienen que analizar qué es lo que están colocando, ¿verdad? Entonces esa es precisamente la práctica que nosotros debemos de tener y conservarlo, ¿verdad? Conservarlo porque realmente yo tuviera el protocolo que realicé en su oportunidad, pero saben que me lo robaron. Entonces, realmente pues sí me dolió. Y las leyes, de hecho, muchas de las leyes que no han sufrido alguna reforma, entonces yo todavía las conservo con mis anotaciones y todo, y pues tienen añales hasta amarillas de las hojas ya, pero me sirven porque eso, yo hasta lo tengo la visión donde coloqué qué cosa, ¿verdad? Entonces yo digo, algo se me pasa y uno ya sabe, ¿verdad? Tiene memoria pues ahí visual, ¿verdad? Me recuerdo dónde está. Muy bien, vamos a seguir con los puntos que vimos ayer. Nos quedamos en los principios. ¿Se recuerdan de los principios? ¿Qué principios vimos? ¿Sí? Ahí sí, va. Muy bien. No le sale. A ver. ¿Qué principios vimos ayer? Seguridad jurídica. Sí. Algo que olvidé abordar es acerca de cómo el notario está obligado en el principio de publicidad. ¿Cómo van a hacer los documentos públicos? ¿Tienen que ir a dejar el protocolo al archivo? ¿O cómo le tienen que hacer? Es parte. Bueno, ustedes no lo han visto y por eso se los perdono. Tienen que realizar testimonios, que es la copia fiel del instrumento público. Es artículo que 70 y algo por ahí. A ver quién me lo lee. Artículo 66. El testimonio es la copia fiel de la escritura de la razón de auténtica o de la situación o del acta de certificación en que se emplea el papel o el documento sellada, firmada por el notario autorizado o por el que deba sustituir de conformidad con la presente ley. Muy bien. Muy bien, gracias. Entonces, es la copia fiel. Llega una notaria y le digo, mire licenciada, fíjese que usted omitió en el testimonio la firma suya. Entonces viene la notaria y firma la fotocopia. ¿Está cumpliendo con este artículo? No, ¿verdad?
Le digo, licenciada, usted no lo puede realizar ahí porque usted lo debe realizar en el protocolo, no en la copia. Y esta es copia fiel, de ahí posteriormente debe realizar la fotocopia, ¿verdad? Reproducir la fotocopia y traerla. Al rato llegó, no sé qué hizo, me hace que sacó fotocopia de eso, pero ahí ya la responsabilidad es de ella, ¿verdad? Porque ella tiene la fe pública. Nosotros como registro lo recibimos, porque comprendemos que la persona responsable es el notario. Hoy estaba viendo, siguiendo el caso de moda, ¿verdad? Y vi, no lo tengo acá, pero entre todo el Net Center, ¿verdad? Sacaron una hoja donde están responsabilizando al secretario de la presidencia en relación a una falsificación de firmas, así lo manejan. Yo vi el documento y dije, él aquí realmente desde mi punto de vista, él no tiene responsabilidad. ¿Por qué? Porque él está legalizando una firma de la persona que presentó los formularios de adhesión. Entonces, la responsable de las firmas de los formularios de adhesión es la persona a la cual él legalizó la firma. Él como notario tiene salvedad desde mi punto de vista. Yo creo que hay también maneras, ¿verdad?, que nosotros tenemos que comprenderlas porque sí conlleva mucha responsabilidad. Por ejemplo, en el caso que les mencionaba ayer también, donde la notaria o el notario, miren, pasa más frecuente de lo que parece. Presentaron 2 notarios en una misma semana donde ellos omiten, hacen actas de protocolación, que lo vamos a ver el otro semestre, de un documento proveniente del extranjero, realizan el acta de protocolación, pero ellos hacen comparecer al mandatario, que es el que está en el país. Pero no firma el mandatario, ellos lo colocan ante mí la firma. Eso ya para nosotros ya no es inscribible y se enojan con nosotros porque dicen, pero mire, y después lo vuelven a presentar con la firma. No se puede, ¿por qué? Porque allá todo queda debidamente registrado y nosotros no podríamos aceptar un documento que fue alterado. Entonces les colocamos, esto ya no es inscribible y se lo volvemos a rechazar. Entonces ahí dicen, mira, es que el archivo es muy exigente, es que el archivo se pasa y es que son los criterios, y no son los criterios, está en ley, ¿verdad? Nosotros no podríamos como registro recibir un documento que ya fue alterado, que nosotros sí tenemos conocimiento que no está, ¿verdad?, como debería de estar. Entonces se lo rechazamos. Yo sé que es difícil y complejo y ahí es donde ustedes como notarios van a tener mucha responsabilidad, porque un documento del extranjero no es que un ratito ustedes lo puedan conseguir. A veces les pagan a ustedes los clientes para que vayan a otro país a fraccionar un documento y ese documento viene, ellos confiados en que ustedes están haciendo bien su trabajo, pero si no lo estamos haciendo bien, nosotros estamos incurriendo en responsabilidades civiles, administrativas y penales, ¿verdad? Entonces debemos de tomar bien en cuenta al momento de fraccionar. Nuestro trabajo como notarios es muy, muy importante. Nosotros le damos certeza jurídica al país, a los documentos que presentamos. Y los problemas o los clavos, como decimos, no salen el día de mañana, salen con los años. Y pues lamentablemente es donde algunos notarios pues se ven con problemas. Creo yo que realmente somos, tal vez dicen, es que son 44,000 notarios, digamos que han fallecido unos 5,000, digamos, quedan 39,000, pero ¿cuántos habitantes tiene este país? Dividamos, ¿verdad? Tomando en cuenta que habrá unos 5,000 notarios, así de poquito, que trabajan en el Estado y que tienen impedimento. Entonces son 30 y pico miles, ¿verdad?, de notarios que tenemos afuera. Trabajo hay, pero tenemos que saberlo hacer y nosotros nos recomendamos con nuestros clientes, porque nuestro cliente que va a hablar bien va a multiplicarlo, pero el que le hacemos un mal trabajo lo multiplica 10 veces más. Entonces es donde nosotros tenemos que ser responsables, ¿verdad? Afortunadamente son pocos los notarios que nos hacen mala fama, no son pocos, miren ustedes que son casi que los mismos cuando solicitan, porque nuestro cliente más frecuente es el Ministerio Público. Todos los días pide cosas, ¿verdad? Entonces realmente
y dice uno, bueno, es que ya hasta me sé, en mi mente ya tiene presente la firma y el nombre del notario. Entonces, pero esos poquitos malos nos hacen mala fama a todos, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes tienen que ir a realizar un buen trabajo. Pero quería recordar este tema en relación a que el notario va a presentar en los registros respectivos un testimonio que es la copia fiel, ¿verdad?, del instrumento que está faccionando. Otra cosa, bueno, sí vimos los artículos de la publicidad. La seguridad de autenticación, sí. La fe pública también la vimos, de publicidad. No sé si lo ¿sí? ¿Sí? Esta solicitud de audiencia, sí. Creo que era el principio general, sí, me recuerdo que sí lo vimos. También. Acá pues ustedes van anotando ahí los artículos, los leen ahí, pues tenemos que leer. Yo sé que somos trabajadores, estudiantes y no estudiantes trabajadores, ¿verdad? Realmente hay prioridades en la vida, ¿verdad? Pero tenemos que salir adelante porque si asumimos este reto tenemos que cumplirlo bien, ¿verdad? La verdad que muchos jueces siempre regañan, por ejemplo, a los representantes de la defensa pública, por ejemplo, porque les falta preparación, ¿verdad? Entonces a veces, yo no sé si han visto alguna audiencia donde sí les llaman la atención, pero entonces nosotros tenemos que prepararnos lo mejor posible, porque ustedes no van a ir a decir en una hora que les van a examinar por cada materia, sino que es para la vida, ¿verdad? Porque hay gente que llega a buscarlo y dicen, y nos ven, ay, este está muy joven, este no ha de saber mucho, ¿verdad? Entonces, pero ustedes le tienen que mostrar lo contrario a la gente. Y pues sí vimos, ¿verdad? Que si el compañero que estaba, no sé, ¿qué se hizo? En la esquina, hoy no está, ¿verdad? Pues, para que no le pregunten, se ve para atrás, no, allá está. Bueno, nos dijo pues que se volvía contencioso, ¿verdad? Sí, hay alguna oposición, y como según el principio de consentimiento unánime tienen que estar de acuerdo todos, ¿verdad? A veces pues es bien difícil, complejo y pues el tema de las juntas de herederos, esos son los casos que tal vez se cobran mejor, pero sí son los más difíciles, ¿verdad? Un cambio de nombre tal vez no les va a dar problema, ¿verdad? Igual yo digo, bueno, ¿por qué tanta gente lee el diario oficial, verdad? Entonces, pero para oponerse, ¿verdad? Según los plazos que hay, pero pues está en la ley, así es como lo debemos de cumplir, ¿verdad? Ya formar el expediente que ya vamos a verlo. El carácter revocable de las providencias, ¿verdad? El juez va a poder variar o modificar las providencias que dicte sin sujetarse a términos y formas establecidas para la jurisdicción contenciosa, porque ya sabemos que esa parte pues le corresponde a él. La obligación de cumplirla la tenemos todos, ¿verdad? Y el notario pues puede disponer, ¿verdad? Modificarlo si él lo considera que pues omitió algo o varió algo, ¿verdad? Entonces solo anotemos ahí el 405 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, los principios fundamentales también ya los abordamos. El decreto 5477, que es bien pequeño, pero que tiene pues la mayoría de los trámites de jurisdicción voluntaria, pero recordemos que también pues hay otras leyes que tienen también otros trámites, entonces ya los vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a ver en el decreto 5477. También está el decreto ley número 12583, que ese también lo necesito que lo consigan. Por lo general pues hay leyes que vienen, 12583, que es ley de rectificación de área de bien inmueble urbano. El decreto 5477, vamos a ver los considerandos. Esta es una parte importante. Todas las leyes tienen una razón de ser. Porque es que el Congreso no vino y dispuso así porque se le ocurrió, ¿verdad?, realizar una ley. Hay un procedimiento, ustedes lo tuvieron que ver, no sé en qué materia fue, en derecho administrativo, ¿no? ¿En qué materia? O constitucional, ¿verdad? Ajá, también.
Entonces, ¿cuáles son, digamos, la metamorfosis de una ley? Y pues ahí en los considerandos abarcan los motivos por los cuales el Congreso realiza pues un decreto. Y pues en este caso, que es el decreto 5477, indica que la congestión, el volumen de trabajo que hay en los órganos jurisdiccionales, y por eso le dan la facultad al notario, ¿verdad?, para que realice trámites de jurisdicción voluntaria, que es pues importante la importancia de la función notarial, ¿verdad?, para celebrar actos jurídicos y la necesidad de ampliar en su campo, o sea, la necesidad que existía para ampliarle a notarios las facultades que tiene, que el notario como auxiliar del órgano jurisdiccional, ¿verdad?, y que tiene fe pública para colaborar con los tribunales, ¿verdad? Y también, pues aquí indica que los notarios pueden tramitar procesos sucesorios de forma extrajudicial, matrimonios, indica, y dentro del otro considerando también indica que pues resalta que puede llevar a cabo los distintos actos en los que no existe contención para facilitar la celebración de los actos de la vida civil. Había un trámite que era el más lucrativo para nosotros los notarios, pero que ya no lo tenemos. ¿Cuál era ese trámite? De jurisdicción voluntaria. Si lo tienen ahí en su ley, pero era el trámite de adopción. Ese trámite, pues lamentablemente por algunos malos notarios fue que ya no lo pudimos llevar nosotros, tramitarlo, porque se volvió un negocio, ¿verdad? Y creo que todos saben, ¿verdad?, que de eso pues nació el CNA, que es la institución que se encarga de ver las adopciones, que realmente después se volvieron tan engorrosas que realmente la adopción es muy improbable. Los niños crecen y no tienen un hogar, ¿verdad? Pero fue a raíz de que algunos notarios pues hicieron un negocio muy lucrativo, demasiado lucrativo, de las adopciones. Desvirtuaron, ¿verdad?, la función que existía y lo volvieron un negocio. Entonces, yo siempre cuento esta anécdota, que cuando ustedes se gradúan van a tener muchos gastos, que traje para la graduación, que para la reunión, que para la juramentación, que para... y así se van, que hay que pagar en el colegio 2.000 no sé cuánto, y que hay que pagar no sé qué, y así. Entonces, uno tiene muchos gastos. Y cuando uno termina todo este trámite, juramentación, que gastar en el sello, que gastar. ¿Y ahora qué hacemos, verdad? Entonces, ¿a dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Pues a mí me pasó, yo me acababa de graduar, bueno, afortunadamente pues tenía una oficina donde estar, y el primer trabajo que me ofrecieron, me dijo una amiga, mira, fíjate que estamos ofreciendo trabajo en tal lado, en tal oficina. Y pues me dicen, fíjese que es para una entrevista, sí, bueno. ¿Y de qué consiste el trabajo? Mire, pues es para ver unas adopciones, ¿verdad? Y le vamos a pagar, en aquel, le estoy hablando hace 20 años, le vamos a pagar 4.000 por caso, y para llevar por lo menos 5 casos. Entonces 4 por 5, 20, dice uno. No suena mal, ¿verdad? Y bueno, y al final me dice, ¿y de qué es el trabajo? Son adopciones, me dicen. Yo, ay Dios mío. Yo le dije, mire, muchas gracias, pero no gracias, ¿verdad? Porque yo siempre me he puesto a pensar qué pasará con esos niños realmente, ¿verdad? No sé. Entonces, bueno, no acepté, pero otra persona pues sí aceptó y se quedó. Con el cabo del tiempo, resulta que a esta persona que me recomendó, la detienen. Porque resulta que había niños dentro de esa institución, que era un gran bufete, que habían pues robado niños, ¿verdad? Entonces ya es un delito que sin querer queriendo, como dice el chavo,
fue a caer a una red, ¿verdad?, de notarios, y a la fecha ella no ha logrado levantarse, ¿verdad? Ha sido muy difícil porque alguien que ha sufrido pues una situación jurídica así, le cuesta mucho volverse a incorporar. Entonces es para que lo pensemos, ¿verdad? Al momento que nos ofrezcan un trabajo, de las consecuencias, realmente hasta dónde llega la responsabilidad, ustedes como notarios especialmente. Eso pues no lo olviden, ¿verdad? Porque realmente creo yo que sí, hay demasiada responsabilidad en nosotros, y como les digo, los problemas no van a resultar el día de mañana, sino que con el cabo del tiempo. Bueno, esto pues lo vimos ayer en relación al consentimiento unánime, relacionamos algunos artículos, y pues también que pues vimos que todos los interesados deben de estar de acuerdo, que las partes que manifiesten oposición en cualquier momento del trámite ya deben de abstenerse el notario y lo va a remitir al juez, y pues que debe de cumplir los honorarios pactados. Según la doctora Doradea, indica de que realmente qué honorarios van a pactar realmente, porque dentro de la arancel indican no existe como que los trámites de jurisdicción voluntaria y hasta dónde va a cobrar, pero sí hay ciertas actuaciones. Por acta notarial va a cobrar tanto, va dependiendo la importancia, por una resolución tanto, ¿verdad? Entonces ahí nos marca así de manera separada que igual tiene derecho a percibir hasta donde llegue. El juez pues va a solicitarle si se vuelve contencioso al notario si no remite el expediente, ¿verdad? Porque no tendríamos ningún motivo por el cual él va a retener este expediente. Esto pues es el acta, la parte del acta notarial. Creo que tenemos, son las 8:10. Le voy a dejar el micrófono al licenciado Stahler para que nos explique un poquito acerca del acta notarial. No nos va a dar tiempo, pero empecemos, ¿verdad? Entonces vamos a procurar finalizar a las 8 para que ustedes se logren ir, ¿verdad? También, y yo también. Entonces, porque si no me quedo atrapada en el parqueo. Pero igual vamos a seguirla de manera virtual el miércoles me toca. Bueno. Buenas noches. Bueno, continuando con el tema, vamos a hablar sobre las actas notariales. Un repaso breve de notariado 1 o 2, creo. Hay que recordar que los documentos pues, se clasifican en documentos privados, documentos por firma legalizada y los documentos públicos, que son los que elabora el notario. De estos documentos los tenemos los que están dentro del protocolo, que serían todas las escrituras matrices, las razones de legalización de firma y otros más. Y los tenemos los que están fuera del protocolo, que son las actas notariales. Esta es la razón de por qué no van en papel sellado especial para el protocolo, que era la pregunta que hacía. Como no son dentro del protocolo, eso implica que estos documentos deben de estar en hojas que no sean de papel sellado especial para el protocolo. Papel bond, o en el caso de su efecto, pues hojas de papel español. Con eso creo que queda clara esa primera pregunta. Muy bien, ¿cómo definimos al final un acta notarial? Pues son instrumentos públicos de carácter secundarios extraprotocolares autorizados por el notario a requerimiento de parte o disposición de la ley, en los que se hacen constar hechos que presencian, circunstancias que le consten y que por su naturaleza no son objetos de contrato. De aquí salen como 4 preguntas del examen. Por ejemplo, ¿se puede elaborar un contrato en un acta notarial? No, y en notariado 4 se las preguntan al revés. ¿Es permitido hacer en un acta notarial un contrato? La otra es la respuesta es no. Luego de ello tenemos si son secundarios o principales, o si son dentro del protocolo o fuera del protocolo. Y lo otro, pues, ¿qué se hace constar en un acta? Hechos que presencian y circunstancias que consten. Estas 2 palabras claras para su examen. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de las actas notariales? Pues que son instrumentos públicos, secundarios o extraprotocolares. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, este es el repaso, porque esto es de notariado 2. Ahí vieron ustedes actas notariales, ¿cierto? Entonces, rápidamente, el artículo 60 y 61 y 62 son todo el fundamento legal que tenemos de las actas notariales. En el artículo 60 específicamente tenemos
que debe hacerse por disposición o a requerimiento de parte. Que esas son las dos la clasificación que da la ley de las actas notariales. Luego tenemos que, ¿qué es lo que se hace constar? Hechos que presente o circunstancias que le consten en el artículo 61 vamos a ver los requisitos y lo que les quedará como ejercicio para su aprendizaje es que revisen un acta del libro que tengan o una que encuentren en internet, un acta notarial de cualquiera, y vayan marcando que realmente se cumplen con los numerales que aparecen dentro de la ley en el artículo 61 y en el artículo 60. Ojo que aquí sí dice, sí se establece que sellará y firmará, entonces eso quiere decir que el sello es importante en este caso. Caso contrario al artículo 29, ¿establece algo respecto al sello? ¿Sí o no? ¿Sí? No, o sea que no establece nada respecto al sello. Bueno. Muy bien, lápiz y papel, y lo único que van a hacer es lo siguiente. Exactamente en lo que se tarda de copiar, o lo que está ahí, o lo que yo lo voy a ir diciendo, es lo que nos vamos a tardar en ir. ¿Y qué es lo que van a hacer? El día miércoles que nos veamos, lo primero que voy a hacer es voy a decir, como ahí se me aparecen nombres, pues voy a mencionar a alguien y decir, hágame un favor, léame la tarea que dejé el día jueves. ¿Qué es lo que van a hacer? Contestar estas preguntas. Nada más. Entonces copiamos la primera pregunta, dice, ¿en qué lugar? ¿En qué lugar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segunda pregunta, ¿en qué fecha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tercera pregunta, ¿en qué hora? Cuarta pregunta, constituido en. Ahí tienen que anotar en qué dirección. Nombre del notario y la palabra a requerimiento y la frase a requerimiento de. Nombre del notario y la frase a requerimiento de. Nombre del notario y la frase a requerimiento de. Sexta pregunta. Nombre del requirente con sus generales. ¿Cuáles son las generales que deben de hacer constar de toda persona? ¿Nombre? No. ¿Dónde pueden buscar esa información? ¿Numeral? ¿Numeral, no? ¿Numeral o numeral? Numeral, ahí tienen numerales. Vale. Siguiente, ¿con qué objeto se redacta? Para eso usen un acta que todo el mundo conoce, que es la más común que probablemente conoce. ¿Cuál es el acta que todo el mundo ya conoce de Civil 1 y de todos sus cursos? El acta de matrimonio. Anoten ahí, como objeto se redacta, ¿por qué van a redactar? En este caso van a ser un acta de matrimonio. Muy bien, voy a cambiar ya las siguientes. ¿Qué deben de tener para la siguiente clase? No, un acta notarial no. ¿Qué tienen que tener para la siguiente clase? Todas las respuestas a esas preguntas. No tienen que redactar nada. Eso es lo que vamos a discutir probablemente en la siguiente clase. Por cierto, el semestre pasado estuvimos trabajando los sábados específicamente redacción. Vamos a ver si este semestre la licenciada está de acuerdo para que volvamos a trabajar con ella. Y lo que hacemos es que cada 15 días nos juntamos y lo que hacemos es aprender a redactar todos los instrumentos que van a usar durante la jurisdicción voluntaria. En el caso del año pasado hicimos todos los que tenían que ver con notariado. Muy bien, siguiente pregunta. Bueno, están las preguntas, redacción normal. No habiendo más que hacer constar, doy por terminada la presente acta y ponen a qué hora. Nada más, vuelvo a leer la redacción. No habiendo más que hacer constar, doy por terminada la presente acta y anotan a qué hora. Luego, en qué lugar y en qué fecha. Luego, en qué lugar y en qué fecha. En qué lugar y en qué fecha. Número 4, la cual queda contenida en, y que la pregunta es ¿cuántas hojas? Se ponga un número que ustedes deseen. Luego describen cómo fueron impresas. Pregunta número 5, ¿cómo fueron impresas? Pregunta número 5, ¿cómo fueron impresas? El siguiente párrafo lo sacan ustedes de la ley, realmente ahí está en la ley, pero lo pueden buscar en cualquier ejemplo, y es que la cual, número, sello,
firmo haciendo constar que el impuesto al que está sujeto fue cubierto, leo lo escrito al requiriente que bien enterado de su contenido, objeto y validez y demás efectos legales, presenta, ratifica, firma, doy fe. Firma de los requirientes, ante mí, firma y sello del notario. ¿Qué tienen que traer? Solo contestado, no van a redactar un acta, que me digan que empiece a leer un acta, quiere decir que no presta atención. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, solo para finalizar, periódicamente vamos a estar haciendo preguntas como hicimos hoy, como para ir repasando a ver qué tan bien vamos con el tema. Espero les haya servido las que planteamos hoy y vamos a tratar de dar la respuesta. Pasen feliz noche y show.